Hola amigas, hola amigos, hola Alicia, buenas noches. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, acá estamos contentos por empezar una nueva edición de Diálogos. Así es, este panorama internacional de arte y literatura que traemos semana a semana. Si te parece, voy con mi sumario. Me parece perfecto, a ver cuáles son los temas. Bueno, el primero, leer para sanar. Descubrimos la biblioterapia narrativa, una propuesta que llega desde Londres de la mano de una argentina. ¿Para qué sirven los archivos? Para que los investigadores encuentren un manuscrito de Luis de Góngora de 1584. Y vuelve nuestra sección Conociendo Librerías. Hoy te mostramos una en el medio de un bosque en Uruguay. Qué buena oportunidad de estar en Uruguay en un lugar especial, ¿no? Bueno, te cuento, a ver, una visionaria que pintó el futuro. Una mujer que se dedicó a la abstracción, pero se adelantó a Kandinsky, a Mondrian y a Malevich. Y con ella hay un boom de esta mujer, hay un retorno también a la espiritualidad en el arte contemporáneo. El segundo tema es, hay un nuevo guardián del arte vivo en Japón, un coleccionista que ha revolucionado el ambiente. Y finalmente una noticia más de coyuntura es que México definió cuál será su envío para la Bienal de Venecia del año entrante y se jugó por una propuesta que tiende a descentralizar las narrativas coloniales y con conexiones cósmicas ancestrales. Así que es una propuesta muy interesante de la que vamos a hablar más adelante. Si te parece y empezás, me encantó esto de leer Sí. para sanar, a ver de qué se trata. Sí, es una propuesta que yo escuché varias veces, estuve investigando, bueno, después me enteré de qué era, pero ahora ha salido una noticia y me pareció súper interesante compartirla. Las personas que estamos en contacto continuo con libros, sabemos de su poder sanador, de su poder transformador, sabemos que ellos son amigos a los que se recurre todo el tiempo, son como Rosa Montero dice que son como un talismán los libros. Y hoy vamos a hablar de una forma de cuidar nuestra mente y emociones, la biblioterapia narrativa. Y no es solo un club de lectura con un nombre elegante o atractivo, como nos aclara la biblioterapeuta Mariana Casale en su página web. La biblioterapia es una terapia creativa, ahí estamos viendo en esta foto, ves que hay una serie de libros y todos refieren a la narrativa terapéutica. La biblioterapia es una terapia creativa que utiliza el poder de la literatura como los poemas e historias para ayudarnos a construir y fortalecer nuestra autoconciencia, a fomentar la conexión y la cohesión social. En esencia, un biblioterapeuta te guía para que explores tus propias narrativas de vida a través de los textos. Es como si cada libro o poema fuera un espejo donde podés verte y entender mejor tus propias experiencias. Mariana decidió unir la salud mental, la literatura y la crítica cultural para crear una práctica única. Nos cuenta que aunque el simple acto de leer y compartir en un club de lectura ya tiene un efecto terapéutico y nos ayuda a conectar, la biblioterapia va un paso más allá. Es una práctica facilitada con una clara intención transformadora. El terapeuta no solo te escucha, sino que te acompaña con una posición ética y compasiva, manteniendo un espacio seguro y sin prejuicios. Su misión es ser un custodio de tu proceso personal, que él describe como sagrado en su singularidad. Mariana Casale desarrolla normalmente sesiones individuales o grupales y ahora está iniciando un entrenamiento de biblioterapia narrativa que comienza en febrero del 2026. Es un curso que va a tener una extensión de 12 semanas y ofrece la oportunidad de aprender las principales ideas de estas prácticas, desarrollar tus propias habilidades y crear un proyecto único con el apoyo de un pequeño grupo de personas, de 12 personas. Si te interesa profundizar en la biblioterapia y conocer nuevas técnicas de trabajo con la literatura, esta me parece que es una buena excusa. Ella, por supuesto, como vive en Inglaterra, el curso lo va a dar en inglés, pero es una oportunidad para viajar virtualmente y aquel que puede tomarlo en ese idioma, aprovecharlo. Pero si te parece, Juan, compartimos un video donde ella misma cuenta cómo fue ese proceso de conocimiento y de llegar a la biblioterapia. When I first started my therapy practice, I think it is fair to say that I discovered it rather accidentally.
by sharing literature with people and seeing that there was a lot more going on than just a conversation about stories. I realized that people brought to the conversation about literature so much more, so many stories about themselves. I realized that there was something magical occurring when we talked about literature. I also eventually discovered that sometimes what was happening, what was emerging in those conversations wasn't particularly pleasant or magical or calming or soothing, but it was difficult. The more I got to know the people that I worked with, more profound and complex conversations happened. And I realized that I needed some tools to know what to do with these complex and difficult conversations. I enlisted the help of a narrative psychotherapist who became my supervisor at the time. So with her guidance and her help and support, I started to learn how to handle what was emerging in those literary conversations. I then eventually decided to train in narrative therapy, and I discovered much more about the link between literature and mental health and how, talking about literature, I would be able to support mental health and well-being. Bueno, ahí la escuchábamos, muy interesante, ¿no? Un sistema terapéutico que en casos de necesitarlo es una herramienta más para la salud mental y el bienestar. Claro, se suma a otras como la musicoterapia, ¿no? Que está muy desarrollada, que incluso hay carreras universitarias. Veremos cómo accede esto a la Argentina, digamos, ¿sí? Así es. Si te parece, entonces nos vamos al mundo de las artes visuales. Creo que también, en cierta forma, esta mujer hizo una pintura sanadora. Te comento, mira, en 1906, en un estudio de Estocolmo, Hilma af Klint comenzó a pintar algo que en el mundo no estaba listo para ver las pinturas de Hilma. Sus lienzos no eran paisajes, ni retratos, ni naturalezas muertas. Eran formas abstractas, colores vibrantes y símbolos misteriosos que parecían comunicar mensajes que venían de otra dimensión. Mientras que Kandinsky, Mondrian o Malevich aún no comenzaban a explorar el camino del arte abstracto, Hilma ya había creado una revolución, una obra revolucionaria que desafiaba todos los cánones de su tiempo. Sin embargo, Hilma no buscaba la fama ni el reconocimiento, era una mujer profundamente espiritual, influenciada por el movimiento teosófico y la creencia en que el arte podía ser un puente hacia realidades invisibles y superiores. En sus diarios, en sus notas personales, dejó claro que sus pinturas eran resultado de mensajes que recibía en estados de trance a través de una especie de canalización. Por eso pidió expresamente que sus obras no fueran exhibidas hasta al menos 20 años después de su muerte, temiendo que su arte fuera incomprendido y rechazado en la sociedad rígida y conservadora de principios del siglo XX. Durante décadas, sus creaciones permanecieron ocultas en cajas y archivos ignoradas por la historia del arte oficial. No participó en exposiciones ni se vinculó a ningún movimiento artístico y su nombre quedó sumergido en el olvido. Pero la historia tiene sus vueltas y en 1986 el mundo del arte comenzó a redescubrir a Hilma af Klint. Fue recién en el año 2013 cuando el Museo Guggenheim organizó la retrospectiva que catapultó a la artista sueca al centro de la escena mundial. La muestra atrajo a miles de visitantes rompiendo récords y generando una fascinación global por la obra del artista. Y uno podría preguntarse entonces, ¿por qué ahora? La respuesta va más allá del simple gusto estético. La obra de Hilma encarna lo que podríamos llamar un giro espiritual que está transformando al arte contemporáneo. En un mundo marcado por crisis sociales, por crisis políticas, ambientales y tecnológicas, su trabajo aparece como un refugio que invita a reconectar con valores como el feminismo, la ecología y la espiritualidad. Un contraste con la cultura dominante obsesionada con el poder, el dinero y la crítica al individualismo. Pero hoy esta espiritualidad se expresa principalmente en una conexión renovada con la naturaleza. Un ejemplo emblemático es la exposición de Hilma af Klint, que se denomina ¿Qué hay detrás de las flores?, ¿no? La exposición que en este momento presenta el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA.
En lugar de sus grandes abstracciones, esta muestra pone en foco 46 dibujos botánicos que Gilma creó entre 1919 y 1920. En ese momento el artista decide fusionar su rigor científico con diagramas geométricos que representan campos energéticos invisibles alrededor de plantas dibujadas con precisión casi científica. Casi parece una catalogación biológica, ¿no? Este enfoque, que algunos llaman empirismo místico, revela una visión en la que lo espiritual no está en un plano etéreo, sino profundamente entrelazado con el mundo natural. La naturaleza es un sistema de energías, relaciones y fuerzas que nutren la vida y la conciencia. Este nuevo giro artístico también resuena con el creciente interés, por todo lo que tiene que ver con los motivos indigenistas y las cosmovisiones que replantean la tierra como un ser vivo y sagrado, en oposición a la visión explotadora que ha dominado durante siglos. Artistas contemporáneas crean mundos utópicos donde la espiritualidad y la ecología convergen, construyendo portales hacia realidades alternativas. Así, el legado de Hilma af Klint no solo desafía la historia del arte, sino que se convierte en un faro para nuestra época. Nos recuerda que la verdadera revolución del espíritu está aquí, en el vínculo con la tierra, en el reconocimiento de lo vulnerable que es todo el sistema y en la búsqueda de un futuro donde el arte sea un puente entre la ciencia, el feminismo, la ecología y la espiritualidad. Son totalmente adelantadas y además también ha creado como una atmósfera, ¿no? Con esa decisión de hacer esperar para ver esa obra. Y mirá, sin haber sabido los temas que íbamos a tratar, qué en sintonía están las de la anterior información que traje y esta, ¿no? Me encantó. Claro. Y nos vamos ahora muy atrás en la historia, muy atrás. Ha habido un asombroso hallazgo de un góngora, de Luis de Góngora, el gran poeta del siglo de oro español, de un góngora de 23 años. Una noticia que nos lleva directamente al siglo de oro español. Imaginen esto: un joven lleno de talento y ambición redactando una carta que, sin saberlo, se convertiría en el documento más antiguo que conservado de su puño y letra. Hablamos del poeta español Luis de Góngora. Hasta ahora se creía que el manuscrito más antiguo de Góngora era de 1589. Pero ese récord acaba de ser pulverizado. La profesora Amelia de Paz, de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la cátedra Luis de Góngora, ha hecho un descubrimiento sensacional en el Archivo General de Simancas. Fíjate, si vamos a la otra imagen, vamos a ver el archivo que está en un castillo y ahí se ven las salas internas, ¿no? Los investigadores consultando y el material, y también la sala de uno de los archivos y bibliotecas donde están resguardados ese material. Te decía, un descubrimiento sensacional en el Archivo General de Simancas, en Valladolid. Amelia de Paz, esta investigadora, encontró una carta fechada en 1584, escrita por un góngora de apenas 23 años. El documento es una solicitud a la corona, aparentemente redactada por el tío del poeta, Francisco de Góngora, quien era capellán mayor de la Capilla Real de Córdoba. El objetivo era que su sobrino, el joven Luis, lo sucediera en el cargo. Pero aquí viene la sorpresa. Al analizar detenidamente la caligrafía, la profesora Paz descubrió que la letra era del propio Luis de Góngora. La investigadora explica que solo la familiaridad con el usus scribendi del autor permite desenmascararlo, y las similitudes con otros escritos posteriores, como un descargo de 1589, son innegables. Este hallazgo es crucial por varias razones. Por un lado, nos da una ventana única a los primeros años del genio cordobés. Por otro, demuestra que Góngora ya ejercía como amanuense para su tío, una función que en aquella época era un paso clave para los letrados. Amelia de Paz nos recuerda que no todos los días salen a la luz unas páginas manuscritas por Góngora, y que, aunque aún no hemos encontrado un solo manuscrito de su poesía, descubrimientos como este nos llenan de optimismo y nos demuestran que el pasado aún tiene muchos secretos por revelar.
Así que la próxima vez que lean un verso de Góngora, recuerden que su talento no solo fluía en la poesía, sino que también dejó su huella en documentos oficiales desde una edad muy temprana. Y tenemos un pequeño video donde la propia investigadora, la profesora de Paz, cuenta lo que significó Córdoba, la ciudad de Córdoba en España, para Luis de Góngora. ¿Lo vemos? Veamos. Córdoba y Góngora. Góngora, el poeta que elevó a la cima el potencial expresivo de su lengua materna, aquel que tiene de escribir la llave, en palabras de Cervantes. Córdoba, la milenaria, la esencial, crisol de civilizaciones, el suelo abonado donde prosperó una poesía insólita e imperecedera. Góngora y Córdoba, los ecos de su barrio, San Bartolomé, en el área sudoccidental de la urbe, marcado por el privilegio secular que la defensa del Alcázar otorga a sus vecinos. Que naciera en Córdoba en realidad no es lo decisivo. La circunstancia del nacimiento puede ser meramente incidental. Lo que importa es que en Córdoba tiene Góngora su naturaleza, es decir, su linaje por ambos lados, y que él se siente solidario con los intereses familiares, con la visión del mundo que emana de sus mayores, con el modo de vida que le confiere. Córdoba es su forma de ser, su patrimonio, su costumbre, un arraigo vigoroso que da consistencia a su temperamento y a su obra. Don Luis siempre trató de afirmar y reforzar ese vínculo, siempre con Córdoba y con su casa en mente, también cuando está lejos. Sus ausencias, sus contactos en otros lugares, lo son en función de Córdoba y con el punto de mira puesto en ella. Muy interesante, ¿sí? Muy Sí, además las imágenes de la ciudad de Córdoba, una maravilla. Qué interesante ver cómo no solo se preserva el patrimonio de los archivos, sino también el arquitectónico, el diseño urbanístico. Y eso es lo que nos da esa magia de hacernos pensar que estamos ahí en las calles caminando junto a él, o viéndolo inspirarse, ¿no? Totalmente. Una noticia muy interesante. Bueno, te paso una noticia en otro hemisferio, pero que además nos devuelve al arte contemporáneo. En Japón resulta que hay un nuevo guardián de lo que denominan el arte vivo, ¿no? Es un coleccionista que revolucionó el ambiente. Kankuro Ueshima es un empresario inversor japonés que hasta hace poco no había mostrado interés en el mundo del arte, pero en el 2022 algo cambió en su interior. Con una decisión repentina y una pasión emergente comenzó a coleccionar arte contemporáneo y lo hizo a lo grande. En solo 2 años no solo recuperó el tiempo perdido, sino que se convirtió en un nombre clave dentro del panorama artístico internacional. Su colección, que supera ya las 650 obras, reúne a grandes figuras históricas como Agnès Martin, Louis Bourgeois y Andy Warhol, junto a pesos pesados contemporáneos como Gerard Richter o Takashi Murakami o Chester Gates o el famosísimo Damien Hirst. Además, apostó fuerte por el talento emergente japonés, enriqueciendo el acervo con jóvenes promesas locales. Pero lo que verdaderamente distingue a Ueshima no es solo la cantidad o la calidad de sus piezas. En un país donde los coleccionistas suelen mantener sus tesoros en secreto por una cuestión de pudor, él eligió ir a contracorriente. Desde el principio abrió las puertas de su colección al mundo. Primero creó un sitio web y una cuenta de Instagram con todas las obras detalladas en inglés, japonés y en chino, permitiendo que cualquier persona en cualquier lugar pudiera descubrirlas. Y no se detuvo ahí. Pensemos que la colección empezó en el 22, ¿no? Pero en junio del 24, Ueshima ya inauguró el Museo Ueshima en Tokio, un espacio público de más de 1.400 metros cuadrados dentro de la denominada Torre Ueshima. Su misión es clara. Se trata de acceder al arte contemporáneo y poder brindarle también el acceso no solo a una élite, sino también a toda la sociedad japonesa, en especial a estudiantes y a jóvenes. De hecho, el museo está en una torre construida por el empresario donde también ubicó una escuela. A través de exposiciones temáticas o de exposiciones interactivas y con programas educativos, pretende justamente lograr su objetivo de acercar a los jóvenes y a los niños japoneses al arte contemporáneo. La primera de las exhibiciones reunió 74 obras distribuidas en 6
pisos del edificio, cada una explorando un concepto distinto. Como él mismo confesó en una entrevista en un medio denominado Japan News, su sueño siempre fue que el arte pueda ser experimentado cara a cara, más allá de las pantallas. Y dijo literalmente: quiero compartir mi arte con gente de todo el mundo. He estado mostrando mi colección en mi sitio web y en mis redes sociales, pero desde el principio también quise crear un lugar donde la gente pudiera ver el arte personalmente. Ueshima no solo está coleccionando arte, sino que está transformando la manera en que Japón se conecta con lo contemporáneo. Una historia de pasión, visión y apertura que, por lo que estamos viendo, recién comienza. Esto sería solo el disparador de una larga historia de este joven empresario japonés en relación al arte contemporáneo. A esta altura ya son más de 650 obras en la que cuenta la colección. Impactante la historia. Me impresionó un poco el gato, que no sé si formaba parte. No, sí, es una obra que en su momento fue muy conocida y se trata de un animal embalsamado en posición de estar durmiendo, con lo cual el naturalismo de la obra es impactante. ¿Sí? Impresionante. Juan, retomamos una sección que habíamos empezado conociendo librerías. Me parece muy bien. Para hacer un recorrido, así que esta vez nos vamos acá cerca, a Uruguay, una librería que se llama Rizoma. Queremos llevarlo a un rincón de Uruguay donde la literatura, el arte y la naturaleza se unen para crear un espacio único. Mirá qué belleza es la librería. Estamos hablando de Rizoma, un proyecto familiar que desde finales de 2020 ha transformado el balneario de La Juanita, en Maldonado, en un paraíso para los amantes de la cultura. Inmerso en un tranquilo bosque de pinos, Rizoma no es solo una librería. Es un concepto multifacético que invita a la desconexión y al disfrute de los sentidos. Su corazón es una impresionante librería con más de 15.000 títulos. Viste que la estábamos viendo y es divina la librería, donde las estanterías de madera no solo exhiben una cuidada selección literaria, sino que también son parte de la propia estructura del lugar, dándole un ambiente cálido y acogedor. Pero la experiencia no termina en la librería. Rizoma también ofrece un hotel boutique con solo 4 habitaciones, cada una de ellas amuebladas con piezas de madera extraídas del propio entorno. Imaginen despertarse, estar rodeados de esa tranquilidad, del bosque, de los libros. Para los que buscan inspiración artística es un buen espacio y el lugar además alberga el taller de la reconocida ceramista argentina Marcela Jacob, donde se pueden ver sus creaciones. Fíjate que en la próxima diapositiva vemos las creaciones de cerámica. Hay un café, por si todo esto fuera poco, también tiene un café, el Café de Rizoma, que propone una experiencia gastronómica que varía diariamente, con opciones frescas para el desayuno, el almuerzo o la merienda. O sea que no tiene una carta estructurada, sino cada día tienen propuestas distintas. Es un proyecto que nació de un sueño, de un proyecto familiar y se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la zona, ofreciendo un refugio de paz y cultura a solo 700 metros de la playa, un lugar para perderse entre libros, saborear un café y reconectar con lo esencial. Rizoma es un lugar que está abierto la mayoría de los meses, pero si vas a ir antes, te recomiendo que cheques en la página web, que por supuesto vamos a dejar abajo, porque no siempre está abierto. Y de las 4 habitaciones que tienen, estuve mirando en unas páginas de hoteles y tiene en este momento 2 disponibles. Bueno. Así que una propuesta súper interesante, esta librería Rizoma, que es mucho más que una librería. Una linda propuesta para el invierno, ¿no? Sí. Porque el bosque siempre es interesante en invierno, ¿no? Si querés, Alicia, pasamos entonces al último tema que tenemos para hoy, que sí se trata de una cuestión que hace más a la coyuntura. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura anunciaron que el colectivo Rojo Negro, conformado por María Sosa y Noé Martínez, será el encargado de representar a México en la próxima edición, la número 61, en la próxima Exposición Internacional de Arte conocida internacionalmente como la Bienal de Venecia, que se va a celebrar en el 2026 del 9 de mayo al 22 de noviembre.
Para entender la trayectoria de Rojo Negro vale recordar su proyecto Tepalcates de Sueños, una representación in situ en la Ciudad de México, organizada en el año 2022 por el Swiss Institute. En esa exposición, María Sosa y Noé Martínez combinaron video, composición sonora, pintura e instalación con una propuesta profundamente ancestral. A partir del registro de sus sueños y de la descentralización de narrativas coloniales, crearon un espacio poético y ritual que exploraba la memoria fragmentada, los linajes huasteco y purepacha y conexiones cósmicas y territoriales. Se valieron además de performance, pinturas que reproducían en escala la estatura de cada artista y símbolos prehispánicos y elementos naturales, todo dispuesto para confrontar desde el arte la imposición histórica de una sola narrativa dominante. Entonces, la Bienal de Venecia no es solo una exposición, es un espacio donde las visiones más audaces y críticas del arte dialogan a escala global. En esta ocasión, México eligió a sus representantes a través de un cuidadoso proceso curatorial. El instituto convocó a un consejo asesor integrado por Jessica Berlanga Taylor, Manuela Moscoso y Osvaldo Sánchez. Ellos analizaron diferentes propuestas y eligieron una que fuera sólida, coherente y capaz de resonar internacionalmente. El resultado fue el proyecto denominado Actos Invisibles para Sostener el Universo, que será curado por una de las jurados, Jessica Berlanga Taylor. Su enfoque conceptual y su capacidad crítica con temas que incluyen la memoria ancestral, la justicia epistémica, la descolonización y la ecología relacional destacan por incorporar cosmogonías indígenas, afrodescendientes y campesinas como matices vivas que organizan la creación, el vínculo y la imaginación. Su propuesta entablará un diálogo con la muestra principal de la Bienal, que se va a denominar Modo Menor, y la línea curatorial de esta edición de la Bienal, inspirada en la visión compartida por la recientemente fallecida curadora Koyo Ku, una curadora de origen africano que lamentablemente murió luego de haber sido seleccionada como la próxima curadora de la Bienal, pero que la Bienal decidió sostener su proyecto. Entonces, este proyecto mexicano se alinea con la idea original de Modo Menor de Koyo Ku. Esta curadora africana entendía a la exposición como una partitura colectiva, un tejido de prácticas artísticas que puedan construir universos imaginativos y melodías orgánicas que resuenen en una sociedad muy compleja. Por ahora, los detalles específicos del proyecto de Rojo Negro aún no se han dado a conocer, pero la expectativa ya se ha generado en todo el mundo, no solo en México, que llevará una voz que porta su historia y un tipo de arte que dialoga con el mundo que se va a proponer en esta edición de la Bienal. Si querés, tengo un video corto que el colectivo realizó en ocasión de una de sus últimas exposiciones en México, pero que dan una idea acabada del estilo de obra. De lo que hace. Hola, soy Noé Martínez, soy artista visual. Soy María Sosa, también soy artista visual. Trabajamos individualmente, pero también tenemos un colectivo que se llama Rojo Negro. Rojo Negro es el dúo de artistas que conformamos con María y lo conformamos para explorar la ecología de saberes en el arte contemporáneo y la exploración de nuestro cuerpo como la memoria de nuestros ancestros. Para nuestra exposición que estamos presentando en el MAS, volví a hacer una vasija, volví a hacer un animal, volví a hacer una planta y volví a hacer tiempo. Estamos explorando la idea del nahual desde nuestras experiencias personales. El nahualismo, el tonalismo ofrece posibilidades de expansión del cuerpo hacia la naturaleza. Creo que el nahualismo permite entender nuestro cuerpo desde una dimensión más amplia, desde una visión más reconciliadora también con nosotros mismos. Creemos que la exposición está haciendo esa pregunta al espectador, está preguntando de cómo ve su propio cuerpo y cómo puede entenderse dentro de su entorno, ¿no? La idea de que esto está todavía vivo no solamente puede ser algo fantástico, que lo es, pero es también algo que nos implica pensar nuestra relación de nuestro cuerpo con la naturaleza, con el medio ambiente. Así, de esta manera les presentábamos, para quienes aún no lo conocían, al colectivo Rojo Negro, que bueno, será el encargado de realizar el envío en el Pabellón Nacional de México en la próxima Bienal. Bueno, una decisión auspiciosa, ¿no? Que ya anticipada, está tomada, como debe ser en tiempo, claro, para que todo pueda pasar
como corresponde, ¿no? Ordenadamente. En estos días tener noticias de otros países que decidan ya cuáles serían sus envíos a Venecia, ¿sí? Bueno, Alicia, de esta manera llegamos al cierre de esta edición de esta semana. Así es, me parece que fueron todos temas interesantes, compactos y muy sugerentes y también muy en línea, ¿no? Unos con otros. Así que los esperamos. No olviden, si les interesa el programa, que cada vez tenemos más suscriptores, suscribirse a los canales y darles a las campanitas, así le avisan cada vez que subimos un programa nuevo. Y los esperamos en el próximo programa de Diálogos, este panorama internacional de arte y literatura. Chau, Juan. Chau, hasta la semana que viene.